Esta historia arranca en medio de un reverendo desmadre, una batalla campal donde un guerrero de nombre Aaron nos platica que todo empezó el día que nomás abrió los ojos y de la nada ¡pum! Estaba en un mundo de fantasía medieval, sin tener ni la más remota idea de cómo fregados llegó ahí. Así que no le quedó de otra más que acoplarse y meterse de mercenario para poderla librar. Y con esa chamba, se dio en la torre con un chorro de enemigos un montón de veces. Y justo en esas andamos cuando lo vemos ensartarle la espada en el pecho a un bárbaro, pero ¿qué creen? El tipo usa sus últimas fuerzas para no dejarlo ir, dejando que un compa suyo casi se lo quiebre por la espalda. Pero para su buena suerte, a Aaron lo salva una morra pelirroja bien ágil, que de volada le advierte que no se ande con distracciones. Al parecer es la mera mera, la comandante, porque ordena que suenen las trompetas mientras todos le entran con todo al frente. Y ya para cuando se acaba el relajo y su bando sale victorioso, Aaron anda pensando que lo único que le late es seguir vivo, y en eso la comandante lo felicita por no haberle hecho caso, mientras se le acerca toda cariñosa, diciéndole que nomás quería checar que su carita hermosa no tuviera ni un rasguñito, y justo ahí se suelta el aguacero. Pero a ella le vale, porque insiste en que le encantan estos climas, y le propone que, en cuanto se acabe esta guerra, se lancen para el este, porque por allá seguido llueve un montón. El broncón es que, al parecer, ya llovió un buen desde entonces y ahora vemos a Aaron con una cicatrizota en la cara, viendo cómo cae la lluvia mientras se acuerda de lo que le dijo la pelirroja, quien le rogaba que no la olvidara. De repente, suena un silbatazo bien fuerte y empiezan a caerle un montón de espadachines, entre ellos dos vatos que le dicen mi capi, asegurándoles que los demás no tardan en llegar y quejándose de que un tal Hans armó tremendo relajo. El barbón dice que ya se la olían, porque ese Hans es mago y a esa gente nomás no se le puede tener confianza, al grado de que chance, y hasta hicieron un pacto con el chamuco, y a Aaron como que le pica la curiosidad. Pero el otro compa, el greñudo, se carcajea de la idea, diciendo que son puras tarugadas y que siempre le ha tenido envidia a Hans por su buena pinta. Eso sí, echa chascarrillo diciendo que en un ratito el apodo de Hans va a cambiar a El Guapo, aunque nomás le quede la cabeza, insinuando que seguro lo van a colgar si le echan el guante. Y así es como llegan al cuartel general de la guardia de la fortaleza de aforita de Cardic, donde a Aaron lo recibe Manuel, el mero comandante, quien de entrada le pone una regañiza por llegar tarde y le pregunta si es neta que era muy uña y mugre con el famoso criminal Hans. Al principio nuestro prota se queda callado, pues se acuerda que el Hans lo trataba como si fuera su carnal mayor, así que se podría decir que sí, se llevaban chido, pero sabe que si dice eso se va a meter en una bronca, así que mejor insiste en que nomás se saludaban de hola y adiós. Lo chistoso es que el comandante le dice que así la cosa va a estar más fácil, porque el crimen que cometió Hans no es cualquier cosa, sino que tiene que ver con la hija del señor feudal, a la que le bajó algo que ni de chiste debió haber tocado. Y como guardias de Casedre que son, es su chamba atorarlo, por lo que el comandante insiste en que se lo traigan vivo o muerto. Sin tener de otra, Aaron acepta el jale, pero por dentro piensa que, qué pinche lata con esta situación. Y justo en ese momento, se da cuenta que su equipo, la cuarta unidad, ya está más que puesto para jalar. En el camino, se van preguntando si el vato andará escondido en el espantoso Distrito 7, y se quejan de tener que ir a buscarlo mientras ya andan pensando en echarse unos tragos. Harto de oírlos, el prota los manda a callar de una vez por todas, el prota, porque parece que no entienden que también sus pellejos están en riesgo. En eso, cacha a un encapuchado medio sospechoso y le ordena que dé la cara, lo que provoca que el tipo se suelte riendo como villano de telenovela, dejando bien claro que ya tiene un rato que no se veían. Y para cuando por fin enseña la cara, Aaron le suelta un trancazo sin pensarlo dos veces, dando por hecho que es un malandro, cuando en realidad es el hierbero de por ahí. Y sin tantita pena, nuestro prota le dice que se equivocó de persona. Pero aquí es donde la cosa se pone buena, porque el señor le explica que nomás quería decirle que alguien se voló todas sus hierbas, incluyendo una raíz que le dicen Grimrod. Eso de volada le llama la atención a Aaron, ya que esa cosa se usa para parar los sangrados. Así que sin perder tiempo, se pone a seguirle la pista al famoso ratero, que resulta ser ni más ni menos que el mismísimo Hans, quien a legua se ve que está bien madreado. Lo bueno es que Aaron lo topa solito en un callejón, así que le dice que se entregue por las buenas, para ahorrarse problemas. Pero la sorpresa es que Hans empieza a decir un chorro de palabras raras y, de un momento a otro, toma control total del agua de la lluvia y se le va encima con todo, mientras le dice que, ¡ay, disculpa!, pero que ni de chiste se va a dejar agarrar, obviamente. Aaron sabe que de esta no se escapa, así que se le avienta con todo a máxima velocidad, esquivando sus madrazos hasta que, con un solo espadazo, le demuestra un poder tan cabrón que Hans cae al suelo, ya sin poder seguir la pelea. Y no solo eso, el ataque de Aaron le deja una rajadota en el cuello, dejándole bien claro que si quisiera, se lo carga en ese mismo instante.
Así que, todo chillón, Hans nomás le pide perdón, pero al prota le vale madre si le insiste en que si de verdad hizo un pacto con el diablo, debería tener una cicatriz cerca del corazón. Así que le alza la camisa y ve que no tiene nada, mientras le pregunta por qué chingados hizo esa pendejada. Hans nomás le responde que algún día lo va a entender. Aaron ya siente que se va a volver loco con todo este desmadre, así que le avienta la pócima curativa y le ordena que se calle el hocico y lo siga. Y es que nuestro prota sabe que por un simple robo fácil le podrían mochar un brazo, y ni se diga de sus otros crímenes, porque en este mundo medieval o eres inocente o terminas en la horca, no hay de otra. Con eso en la cabeza, se lo lleva a un pasadizo secreto y le dice que se pele de ahí, a lo que Hans intenta darle las gracias, pero el otro le mete un madrazo y le exige que deje de llamarlo hermano, que nomás se largue y ya. Mientras los demás andan buscando por la zona, Aaron se rifa borrando todas las huellas, logrando que en esa pequeña fortaleza, el bueno de Hans desaparezca sin dejar ni un rastro. Para nuestra mala suerte, ahí nos enteramos de que su gran crimen fue robarse los calzones de la dama de Cedric, y nuestro prota se queda pensando que en este pinche mundo medieval, donde la higiene, la ley y la belleza son cosa de cavernícolas, no le queda de otra más que seguir siendo un simple y explotadísimo capitán de la guardia. Y varios días después, luego de peinar cada rincón de la fortaleza, los de la cuarta unidad andan quejándose de que no terminaron la misión, y entre ellos está Cale, el barbón, Bryn, el morro, Paul, el serio, Carter, que está a un pelo de petatearse por no dormir, y Bernamo, quien anda aferrado a que ya deberían irse a descansar un rato. Mientras tanto, a Aaron lo mandan llamar a una junta con un tal William en la Aluail de la guardia de Cedric, un güey que con una sola palabra podría mandarlo al otro barrio o encerrarlo en el bote de por vida. Y el pedo empieza cuando este vato le dice que ya sabe que era muy cercano a Hans y que anduvo patrullando el distrito 7 completamente solo, así que, sin andarse con rodeos, le pregunta: ¿a poco no encontraste nada o de plano lo dejaste ir? Por suerte, Aaron se mantiene sereno, preguntándole con la mirada si tiene alguna prueba de lo que dice. Después de pensarlo un momento, el tal William nomás se voltea con el comandante para agradecerle por los cigarros que le regaló, aunque se nota a leguas que son más caros de lo que podría pagar con su sueldo, prácticamente acusándolo de que se los robó. Y todo este teatrito es una demostración de poder que usa antes de voltear a ver a nuestro prota, recordándole que cualquiera que cometa un crimen o ayude a un criminal en este castillo, se las verá con él. Así que, siendo culpable de eso último, pero ni de loco iba a admitirlo, Aaron le sonríe falsamente y le dice que lo tomará en cuenta. Ya para el atardecer, y después de varios días de chinga sin descanso, por fin puede irse a su casa. Mientras piensa que en este mundo los derechos humanos se los pasan por el arco del triunfo, pero que tuvo un chingo de suerte de que decidieran cerrar el caso, diciendo que Hans se las arregló para pelarse. Y en eso, escucha un grito que viene de una cantina, donde vemos que Jenna, la dueña del changarro, está siendo molestada por uno de los clientes, mientras los demás se hacen pendejos por puro miedo. Y los compas del vato insisten en que nomás quieren conocer gente nueva para llevársela al catre. Claro, ella cacha que son mercenarios de otro país, pero les advierte que aquí las cosas no son así y que le paren a su desmadre antes de que se arrepientan, lo que es suficiente para que el amigo del gandaya empiece a amenazarla, metiéndole la mano en el escote y asegurando que ni Dios Padre va a venir a ayudarla. Lo bueno es que justo en ese pinche momento aparece Aaron. En cuanto llega, la doña y toda la gente del lugar lo reconocen, así que ella aprovecha para esconderse detrás de él, mientras que todos los mercenarios se ponen en guardia para los madrazos. Y nuestro prota voltea a ver a la mujer y le hace una seña de 10 días, a lo que ella responde que 5, empezando una negociación bien rara que nadie está entendiendo. Pero como de plano no los peló, los mercenarios se encabritan y se la avientan encima en caliente. Sin embargo, la diferencia de poder es tan cañona que Aaron para en seco a uno agarrándolo del coco con una sola mano, mientras, bien quitado de la pena, le ofrece a la morra protegerla a cambio de hospedaje gratis por 6 días y la cena de hoy. Y pues todo el mundo sabe que, en teoría, esa es su chamba, pero la chava acepta, y eso es luz verde para que nuestro prota aviente al gandaya contra sus cuates, diciendo que ya era hora de educar a estos mendigos medievales. Obviamente, el compa del tipo se saca de onda y la clientela del lugar se empieza a morir de la risa, pues acababa de empezar el show, que consistía en ver a Aaron ponerles la arrastrada de sus vidas para enseñarles a ser más amables, pero a la mala. Y lo más curioso es que confiesan que nomás van a esa cantina porque saben que Aaron siempre anda por ahí, y eso significa verlo en vivo y a todo color haciendo su chamba como el mejor limpiador de gente de Cedric. Así que no se aguantan las ganas de echarle porras, mientras él por dentro piensa que a lo mejor a ellos también debería darle su merecido.
y en esas andaban cuando uno de los mercenarios intenta sacar su navaja, pero Aaron lo para en seco, preguntándole si neta está seguro de querer que la cosa se ponga más fea, a lo que el tipo le saca y se echa para atrás, y así nomás termina su jornada del día. Pero la bronca de verdad empieza en la noche, cuando está acostado sobre su espada. A Aaron le llega el recuerdo de que así lo bautizaron nomás llegando a este mundo, y su mente viaja a la última vez que vio a la mujer pelirroja, quien en medio de todo el desmadre le suplicó que se pelara sin mirar para atrás, pues tenía que seguir viviendo. Pero los recuerdos están tan gachos que se levanta de un salto y, con los ojos llenos de lágrimas, desenfunda su espada, listo para los trancazos. Así que se pone a entrenar para desahogarse, y mientras le da, piensa que ya pasaron 6 años desde que cayó en este mundo, y que no sabe cuánto más va a tener que aguantar esta situación. Pero en eso, un hombre se le acerca sigilosamente, sorprendido de toparse con alguien tan hábil dentro de los límites de Cedric, y el desconocido hasta empieza a aplaudir, pero Aaron solo le pone atención a su armadura, que trae el símbolo de la familia Fenner y una espiral bien impresionante, lo que deja clarísimo que no es un don nadie, sino que se trata de un caballero. Y claro, en este mundo medieval, ellos son los meros, pues manejan el aura y se dan en la torre con los demonios, rebasando cualquier límite humano. Y no solo eso, sino que por ser de esa familia, a fuerzas el tipo tiene que ser un caballero de la fortaleza Bolt. Así que Aaron se pregunta qué demonios andará haciendo en este lugar, y de volada, el tipo nota que lo puso incómodo y le insiste en que se quedó con el ojo cuadrado al ver su técnica con la espada, hasta el punto de preguntarle si él también es un caballero. Pero los interrumpe Vivian, la única hija del mero jefe de Cedric, y sí, es la misma del dramón de los chones que se clavó Hans. Y como debe ser, Aaron le muestra sus respetos, presentándose como parte de la guardia, y ella lo reconoce y le agradece por su trabajo. Pero también se disculpa por el tremendo escándalo que armó su padre por una babosada. Lo interesante aquí es que este caballero, que por cierto se llama Ben, está chambeando como el guardaespaldas de la señorita, pero nuestro prota no alcanza a averiguar el porqué, ya que ella insiste en irse para que él pueda seguir con su entrenamiento. Eso sí, él no es el único con la espinita clavada, ya que Ben está convencido de que Aaron no puede ser un guardia cualquiera, porque a fuerzas tiene que ser un caballero. Pero con todo y el misterio, nuestro prota decide que no es su bronca y se lanza a jalar, donde el comandante lo recibe con una sarta de gritos y lo manda a resolver un asunto muy importante. Resulta y resalta que los buscapleitos no eran unos mercenarios cualquiera, sino que los había contratado la gente de la fortaleza interior. Así que a Aaron le toca ir a arreglar el malentendido a la oficina del oficial que más le caga, y nomás toca la puerta, lo reciben otra vez con una lluvia de gritos, esta vez de parte de la güera de ahí, que no puede creer que un capitán de la guardia se la pase metido en tantos líos, y con una vibra súper pesada, le dice que si no puede hacer bien su chamba, que mejor renuncie. Y con una sonrisita, Aaron piensa que no esperaba menos de ella, pero esta vez trae un plan para lidiar con su mal genio y siguiendo el consejo de Kale, intenta echarle un cumplido bien sentido que, al final, suena más como si la estuviera amenazando. Lo chido es que Nova se saca tanto de onda que decide dejarse de rodeos, y le suelta que los mercenarios a los que les dio cuello ayer iban directito a la fortaleza Volt, y aunque él trata de explicarle que eran puros petardos, ella le ordena que cierre el pico, aclarándole que ahora no le queda de otra más que unírseles y acompañarlos en la siguiente chamba. Aaron piensa que eso no le late para nada, así que le pregunta de qué va el jale, y pues resulta que es una misión para escoltar una carroza, con el pequeño detalle de que parece haber un chingo de gente para algo tan simple, como si se estuvieran alistando para una bronca mucho más gorda. Y para no hacerla de emoción, todo esto le da una muy mala espina. Y le pregunta al tipo que tiene a un lado, oye, ¿y quién viene en la carroza? Vaya sorpresa que se lleva al ver que es uno de los gandallas. Para ser exactos, el único que todavía se puede parar después de la friga que les metió, y al que apoda la comadreja. Lo curioso es que en esas andan, cuando otros mercenarios comentan que van a echar campamento para pasar la noche en Knoxville, un pueblito que está ahí nomás saliendo de Cedric, y tremenda sorpresa se llevan cuando llegan y ven que en el lugar no hay ni un alma. Unos imaginan que fue por la mala cosecha, mientras que otros se preguntan si no habrá sido cosa de los demonios. Así que Aaron decide ir a echar un ojo, con la comadreja pegado a sus talones y bajo la atenta mirada de Vivian, quien, para acabarla, es una de las que va en la carroza. Y mientras le van caminando, la comadreja le pregunta si sabe qué pex está pasando, pero nuestro compa anda bien clavado en sus pensamientos, acordándose de aquella vez que le regaló un libro a un morrito pecoso, y este le insistió hasta el cansancio que podía caerle a su pueblo cuando se le pegara la gana, y con esa idea en la cabeza, le siguen buscando por ahí hasta que pisan un charcote de sangre y al levantar la vista, se topan con una calle tapizada con los cuerpos sin vida de los que antes vivían ahí.
Obviamente los dos se quedan helados, pero la cosa se pone todavía más gacha cuando una voz tenebrosa le habla al prota por la espalda y, al voltear, cacha que es Vivian, quien lo ve con una mirada bien macabra mientras le pregunta: ¿y tú qué pelos tocas aquí? Sin embargo, nos dejan con el pendiente de cómo acabó ese merequetengue, porque le adelantamos unas horas y ya para entonces armaron el campamento. Y la comadreja anda de chillón porque todos están echando taco bien a gusto después de ver todos esos muertitos. Y el morro hasta se pregunta si no habrá sido obra de algún pinche loco. Pero en esas andan cuando se les arrima un don, asegurándoles que seguro a las víctimas se las echaron como ofrenda para los demonios, y de paso les ofrece un trago, a lo que el prota le dice que en él, porque necesita andar bien al tiro. Ah, por cierto, el don se presenta como John, el mero mero del convoy, y Aaron le deja claro que él no es mercenario, que nomás anda en esto por una chambita. Y la plática sigue hasta que a todos se les cae la baba con la estampa perfecta de Vivian, a la que apodan la Flor del Este, y que se va derechito a una casita donde se va a quedar con los demás. Y ni John se imaginaba que iban a escoltar a un pez tan gordo. Y eso nos regresa a la plática que el prota tuvo con ella antes, donde a pesar de que se andaba portando de una forma bien rara, de volada cambió su actitud amable de siempre, insistiendo en que este viaje nomás es un paseíto a la fortaleza Bolt para despejarse un rato, por sugerencia de su papá. Y nuestro compa intenta sacarle más sopa, pero en eso, Ben le tira la indirecta de que no deberían soltar tanta sopa y que Aaron nomás debe saber lo que le toca por su rango. Y ya de vuelta en el presente, se pregunta por qué diablos Lord Cedric mandaría a su hija a otra fortaleza. Hasta que John suelta que todo se siente demasiado calmado, como si de repente fuera a aparecer un demonio o algo así. Y el prota nomás le contesta que qué bueno que traen caballeros de su lado que están entrenados especialmente para eso. Además, admite que mientras traiga su espada, siempre encontrará la manera de librarla. Por más mínima que sea la chance, él va a sobrevivir. Eso sí, lo dice como si fuera una maldición. A lo que John nomás le desea suerte, y pasan las horas hasta que, ya en la madrugada, Aaron se mete a una casa y se topa con el libro de antes, así que se imagina que el morrito de sus recuerdos ya debe de estar bien grande. El problema es que, de la nada, alguien se le acerca por detrás y él no se la piensa dos veces para atacarlo con todo lo que tiene, dándose cuenta de que es una especie de zombie que no deja de atacar hasta que logra despachárselo de una vez por todas. Y mientras se pregunta qué diablos está pasando, empieza a escuchar un griterío por todo el campamento y cacha que la comadreja también está en aprietos, así que le salva el pellejo. Pero lo más raro es que, con todo y el escándalo, no se ve ni un alma, y entre mocos, la comadreja le explica que todos están bien jetones y nomás no despiertan. Así que deducen que cayeron en un hechizo de sueño, pero eso no explica por qué ellos andan como si nada, hasta que caen en cuenta que fueron los únicos que no cenaron, y poco a poco, Aaron empieza a atar cabos, dando por hecho que, quien sea que armó esto, le echó somníferos a la comida porque su tirada es llevarse vivita y coleando a ni más ni menos que a Vivien. El problema es que, antes de que puedan mover un dedo, un montón de zombies los acorralan. Aaron le grita al morro que se ponga a cubierto, pues piensa usarlos para calentar motores, y así empieza a despachárselos uno por uno, confiando en que la señal de auxilio del ejército no ha de tardar en sonar, y le sigue dando hasta que ya no queda ni un enemigo en pie, bueno, casi ni uno. Porque en eso voltea y se topa de frente con aquel chavo de sus recuerdos, que avanza hacia él sin prisa, a lo que Aaron nomás le suelta un vaya que has crecido, Horn, antes de levantar su espada con toda la intención de partirlo en dos. Sin embargo, para entender por qué este chavo es tan importante, tenemos que echarnos un clavado 2 años atrás en el tiempo, cuando, huyendo de quienes le pisaban los talones, Aaron llegó a ese mismo pueblo y conoció a Horn, el hijo de un humilde granjero, que era un devoralibros de corazón. Y en aquel entonces, el morro deseaba con decirle caballero porque era la persona más fuerte que había visto en su vida, y Aaron no podía evitar tratarlo como a su carnalito, siempre cotorreando de sus ocurrencias. Esa misma sonrisa se borra de golpe en el presente, donde el prota ve sus ojos sangrantes mientras piensa que, incluso después de haberse mudado a Cedric, se daba sus vueltas para visitarlo seguido. Y el chico se quedaba con la boca abierta con todas las historias que tenía para contarle de la ciudad. Y en una de esas, Aaron le habló de las bibliotecas, y Horn, en ese momento, juró que se convertiría en bibliotecario para pasársela todo el santo día entre libros. Al prota no le pudo parecer mejor idea, pero cualquier chance de un futuro se fue al caño cuando, sin tener de otra, sabe que ahora le toca a él despachárselo. El problema es que nomás no puede, y los recuerdos no dejan de atormentarlo. Como el día que vio a Horn con un ojo morado y este le confesó que su jefe le metió una santa madrina cuando le dijo que quería ser bibliotecario, pues su futuro estaba en la granja y punto. Eso sí, las lágrimas del chico le recuerdan que los demonios se atascan con la desesperación de la gente, así que, sin poder darle cuello,
suelta su espada y le suelta un abrazote, insistiéndole que él no es ningún caballero, solo un simple guardia que hace lo que puede con la chamba. Y con el pasar de los minutos, el aguacero se pone más denso y la comadreja regresa con él. Después de por fin despertar a toda la banda que se había quedado dormida por el somnífero, y llegaron justo a tiempo, porque más y más zombies empezaron a caerle al lugar, y en medio de todo el desmadre, Aaron finalmente neutraliza a Horn, pidiéndole que ya descanse en paz. Pero todo se sale de control cuando un madrazo tremendo sacude el pueblo entero, y se dan cuenta que el epicentro es justo donde se encuentra Vivian. Por supuesto, Aaron vuelve a empuñar su espada, pero no para salvar a la damisela, sino para vengar a su compa. Y por el lado de la chica, sus damas de compañía ya valieron queso intentando protegerla, y el único que sigue en pie es el mismísimo Ben, quien admite que decidieron traer a Vivian a la fortaleza de Bolt, por culpa de unos chismes raros de que alguien muy pesado y mala leche la traía en la mira. Pero lo que nunca se imaginaron fue que fueran a atacar así, tan a la descarada. Aún así, señala que proteger a una dama es el mayor orgullo de un caballero, y se prepara para la acción, pues está dispuesto a rifársela con todo, incluso si su oponente es un mendigo demonio, y, con un par, Ben le exige que ni se le ocurra dar un paso más. Pero el demonio nomás se burla, revelando que sus heridas las hizo una daga bañada en un veneno letal y que, aunque siga de pie, el sedante de la cena le va a tener la mente hecha un lío. En pocas palabras, está frito, y Ben lo sabe perfectamente, y aún así, intenta mantener la compostura, cotorreando de su apariencia hasta que el demonio se empieza a encabronar y se le deja ir con una furia que a duras penas puede aguantar. Y todo desesperado, Ben se da cuenta de que su aura no está ni a la mitad de su poder, pero viendo que su rival nomás tiene la cochinada esa demoníaca en uno de los brazos, su plan es seguirlo picando para acortar la distancia y darle en sus puntos débiles. Y con eso en la cabeza, se convence de que todavía hay chance de ganar. Y justo cuando el demonio se avienta, le ensarta la espada a un lado del hombro, pero el broncón es que no nomás le hace efecto, sino que el demonio lo agarra del pescuezo, burlándose de lo menso que fue al creerse eso, porque ni de chiste iba a caer por un caballero de pacotilla como él. Y ya sin tanto rollo, el demonio decide despachárselo por iluso, pero en esas, cacha algo a sus espaldas. Era Aaron, que llega bien puesto para vengar a Horn, y así, de la nada, el prota se lanza y le parte la cara al demonio a la mitad, diciéndole que ya le tocaba. Pero en él no iba a ser tan fácil, porque el demonio se regenera casi al tiro, preguntándole que quién diablos es, y lo ataca con todo, mandando a Aaron a volar hasta el otro lado del cuarto. Lo más cabrón es que, al parecer su madrazo no fue cualquier cosa, porque la piel regenerada del demonio se le empieza a descontrolar, y el vato admite que por culpa de un don nadie que ni caballero es, ya desperdició un chorro de sangre. Y eso sí que era un broncón para él, porque sus poderes vienen directito de la sangre de la gente del pueblo, que usaron de ofrenda. Así que se tiene que llevar a Vivian antes de que valga queso. Mientras tanto, Aaron no quita el dedo del renglón y dice que esta es su venganza por uno de los inocentes que convirtió en zombie, y le sigue dando con todo, soltándole más y más fregadazos de los que el demonio se sigue curando. Pero al prota le vale, e insiste en que no le importa, porque cada vez que se levante, se la va a volver a aplicar. Aunque parece que el demonio sigue muy acá, muy confiado, por dentro sabe que no le conviene, pues el núcleo ese raro de su brazo ya empezó a chuparle su propia sangre y a ese paso se lo va a tragar completo. Lo chistoso es que el prota cacha su preocupación y se burla, diciéndole que pensó que aguantaba más vara, pero al parecer no es más que un simple sacatón, y así siguen dándose de catorrazos, y entre que el demonio no sabe ni quién diablos es ese tal Horn, no le cabe en la cabeza que tenga tanta fuerza sin ser caballero, y ya parecía que Aaron se la iba a rifar, cuando de repente alguien más se mete a la pelea. Y ahí vemos que es John, el supuesto jefe del convoy, que en realidad no es más que otro cómplice de todo este desmadre. Y sin hacer panchos, Aaron admite que ya se esperaba que saliera de su escondite como una vil rata. Y ante eso, el tipo reconoce que por fuera parece un oso menso, pero por dentro es más vivo que un zorro, porque está claro que el prota se la olió desde el principio. Y mientras se andan dando sus llegues, el ruco se queja de que si no fuera por él, ya todo hubiera acabado. Mientras el demonio nomás mira la escena, tratando de agarrar aire. Pero no le funciona, porque una voz que sale del núcleo demoníaco en su brazo le susurra que ya valió y que ya no lo necesita como envase. Y así, en un parpadeo, la porquería esa demoníaca empieza a recorrerle todo el cuerpo. Y aunque el vato le ruega que le dé otro chance, el núcleo insiste en que ya encontró otro cuerpo que se ve mucho más sabroso. Lamentablemente para Aaron, su espada no aguanta la carrilla de una pelea así, y al romperse, el ruco ya canta victoria y se le va encima, gritándole que se muera, solo para que el prota le dé un santo trancazo en la cara con el mango de la espada.
El madrazo es tan brutal que le rompe varios huesos y el tipo cae inconsciente al piso, desangrándose. Pero la pelea apenas empieza, porque Aaron se da cuenta de que a su oponente ya se lo comió vivo el demonio y ahora tiene una apariencia mucho más espantosa que antes. Y todo emocionado por su nuevo poder, el demonio le pregunta: ¿y ahora qué vas a hacer, campeón? Porque tiene todas las ganas de quedarse con su cuerpo, y le repite que ni siquiera es un caballero, así que no tiene ni la más mínima chance de ganar. Pero en medio de su fanfarronería, el prota nomás se encabrita y se le avienta encima como si fuera una bestia. Le arranca de una mordida uno de sus ojazos horribles, como si fuera una bestia salvaje. El demonio nomás piensa que qué vato tan aventado, pero la mente de Aaron se le va por completo, recordando sus viejos tiempos de mercenario con sus compas, el gigantón de Golgai, el pastor Wei, la maga Avery y la mera jefa, aquella pelirroja de sonrisa despampanante que se convirtió en alguien súper especial para él. El broncón es que ese bonito recuerdo se vuelve una pesadilla cuando un güero con la cara censurada le toca el hombro y, con un chorro de flechas y espadas encajadas en la espalda, le ruega que no se olvide de él y que sobreviva como de lugar. Y de repente, la escena cambia y lo único que ve son los cuerpos de sus amigos tirados en el suelo. Mientras tanto, de regreso en el presente, el demonio desata todo su poder, diciendo que va a ser un bocadillo exquisito. Pero el verdadero desmadre empieza justo después de todo este show. Aaron nomás abre los ojos sin acordarse de un carajo y se topa de frente con Ben, a quien le suelta que creyó que ya había colgado los tenis. Lo chistoso es que el caballero le contesta lo mismo, porque cuando él despertó, lo encontró totalmente noqueado y sintió que su energía vital se estaba apagando poco a poco, algo que saca de onda a Aaron, porque él siente su cuerpo al puro centavo. Eso sí, no se acuerda de ni madres de lo que pasó en el resto del pleito, pero supone que todo salió chido, porque Ben también le platica que encontró al demonio ya tieso a su lado. Y, con esa idea en la cabeza, Ben le pregunta si fue él quien se lo echó, pero Aaron la neta es que no sabe, aunque dice que mientras el bicho esté muerto, el cómo es lo de menos. Eso sí, lo que de verdad le cala es saber qué onda con Vivian y los demonios. Sin embargo, Ben le pone un alto y le dice que no es su bronca, y que lo único que debe saber es que le debe una bien grande. Así que el caballero decide presentarse como se debe y darle las gracias formalmente, a lo que nuestro prota nomás le contesta de nada, y después de eso, queman los cuerpos de las víctimas. Y Aaron llega a la conclusión de que el desgraciado detrás de todo esto sacrificó a un pueblo entero con tal de invocar a un demonio que pudiera despacharse a la señorita Cedric, y piensa que los cadáveres apestan gachísimo. El chiste es que, una vez que acabaron con todo el merequetengue en ese lugar, deciden regresar a Cedric. Lo curioso es que entre el prota y Ben se ponen de acuerdo para echar el choro de que fue el caballero quien se rifó contra el enemigo y le ganó. No solo para que él pueda seguir con su chamba sin broncas, sino porque si la raza se entera de que tuvo que ver con un demonio sin ser caballero, es muy probable que la iglesia termine metiendo su cuchara y armando una investigación. Y obvio, Aaron no quiere saber nada de ese rollo, ya que a él lo único que le interesa es que la libró y que le va a caer una muy buena lana por su jale. Y en esas anda cuando descubre que la comadreja sigue viva y que logró aguantar vara escondiéndose debajo de un montón de cuerpos, así que sin duda el tipo es más aguantador de lo que aparenta. Y como sea, el prota da por hecho que todo el show ya terminó, hasta que a la mañana siguiente, al verse en el espejo, cacha que le está saliendo un ojo de demonio en el mero pecho. Lo peor del caso es que en ese preciso instante el ojo se abre y lo saluda como si nada, haciendo que Aaron pegue un grito de pánico y agarre una daga listo para clavársela a él mismo. Claro, el demonio está segurísimo de que no tiene los pantalones para hacerlo, y la neta es que tiene razón, pues eso significaría darse cuello, o sea, ir en contra de su única misión en la vida. Y, ya sin más opciones, el prota le pregunta si es el demonio de hace rato, y se imagina que a lo mejor se le pegó cuando le metió la mordida, pero el demonio le aclara que la cosa no es tan fácil, ya que se apoderó de su cuerpo porque se le dio la gana. Obviamente, el prota le dice que mejor se busque a otro, pero el demonio le explica que cambiarse de casa es un rollo que puede tardar hasta 100 años, así que Aaron, sin pensarlo dos veces, le ensarta la daga en el ojo. El bicho insiste en que tenerlo de roomie no será tan gacho como cree y, para que vea, decide darle una probadita de los muchos beneficios, y de la nada, libera un madrazo de energía. Era un aura, un poder que se supone que solo los caballeros pueden tener. Eso sí, el gusto no le dura mucho, pero el demonio le sigue insistiendo en que puede darle el power para rifársela en grande. Sin embargo, justo en ese momento se desmaya y se queda jetón, demostrando que es puro pájaro nalgón. La bronca es que, después de eso, llega Jenna porque un enviado de la iglesia de Cedric vino a buscarlo. Es más, el vato anda tan apurado que de plano, sin pedir permiso, se trepa hasta el segundo piso, alegando que un don nadie como él no es quien para dudar del llamado de la nobleza.
Menos mal que deja ver que quien lo mandó fue Ben, pero eso no le quita que a Aaron le suelten un buen trancazo en la cara y le dice que aguante vara un ratito, que ya mero está listo. Y en eso que va bajando Jenna, le pide que regrese temprano, porque dice que aprendió un masaje que lo va a dejar como nuevo. Y aunque suena que le está tirando el can, le dice sin pelos en la lengua que nomás le va a costar 50 monedas de cobre. Obviamente, Aaron la batea y se va bien aliviado sabiendo que el que lo busca es Ben, y hasta se imagina que chance y le da una lanita extra por haberse echado al demonio. Y es que resulta que esa noche, Ben como que no quería quedarse con todo el crédito, porque eso de derrotar al demonio significaba recibir un titulazo que le cambiaría la vida por completo. Pero Aaron le insistió en que eso sería pura lata y nomás lo hizo prometer que se mocharía con una parte de la lana, o sea, que no tenía de qué preocuparse. Pero lo que de verdad le saca de onda es todo este rollo de Laura, una habilidad casi milagrosa que nomás se les concede a los caballeros, gente elegida por el mismísimo Dios y entrenada por el Imperio. Y se supone que el método de entrenamiento es secreto, así que no le cabe en la cabeza cómo es que el demonio que trae metido en el cuerpo puede usar un poder tan parecido. Pero bueno, como sea, Aaron le pregunta al enviado si ya mero llegan y aprovecha para echarle carrilla. Pero todo eso pasa a segundo plano cuando llegan frente a la imponente iglesia solar, y de repente le cae el 20 de que trae un demonio adentro, por lo que lo más seguro es que ni siquiera debería poder entrar. Aún así, la sorpresa es que no se prenden llamas en cuanto pone un pie adentro, y en lugar de eso, lo recibe el amable de Ben, quien le sonríe de oreja a oreja mientras nuestro prota nomás piensa que en cualquier descuido lo van a exorcizar. Y en esas andan cuando el caballero le presenta al padre Bland y a la inquisidora Johanna, quien se le queda viendo fijamente y de un momento a otro se prepara para atacar. Así que al sentir que ya cachó al demonio que trae adentro, Aaron desenfunda su espada, listo para el combate. La sorpresa es que en lugar de atacarlo, ella nomás le pone el puño con delicadeza en la frente, lo que significa que le está dando su bendición. Eso sí, esta acción tiene un efecto tremendo en el demonio, cuya presencia se hace más fuerte y se ofende de que un perro de Dios lo haya tocado. Pero el padre explica que Ben les contó toda la verdad y que decidieron honrarlo con una pequeña recompensa extra, el broche dorado de la iglesia, y además un montón de monedas de oro. Y como se trata de un objeto tan valioso, Aaron se compromete a apoyar con todas sus fuerzas a la iglesia si alguna vez está en apuros. Pero como eso es algo que lo más seguro es que nunca pase, la neta es que no tiene nada que temer, y al instante se acuerda de los chismes sobre que ese padre es uno de los más poderosos y corruptos de Kasryck. Pero la verdad es que le vale un comino. Y en medio de los gritos de larga vida a la iglesia solar, les jura lealtad para toda la vida. Lo curioso es que para ser alguien que supuestamente no quería llamar la atención, esa misma tarde se aparece con Kale usando una armadura de lo más ostentosa, y no duda en presumir que todo fue un regalo del dios del sol. En eso, los atiende una mesera muy carismática llamada Charlotte, quien pregunta por Brink, su consentido del grupo, a quien ya andaba pensando en ofrecerle un masaje. Y Aaron nomás se pone a pensar que de seguro de ahí sacó Jenna sus ideas raras para conseguir clientes. Además, Charlotte les cuenta el chisme más reciente, que llegó un grupo de estafadores a la ciudad, quienes al parecer se instalaron en la taberna La Sirena Enferma, una cantina que está en el Distrito 5, donde se pusieron a apostar y empezaron a ganar de una forma increíble. De hecho, parece que una de sus víctimas fue un tipo apodado La Comadreja, quien no tardó nada en acusarlos de estafadores, L. Seguda, insistiendo en que todo era obra de una misteriosa niña con capucha que manejaba los dados. Y para ser alguien que detesta trabajar, Aaron se emociona un montón y asegura que no puede permitir que usen a una menor de edad en esas movidas ilegales, y que ya llegó la hora de darle su merecido a esos sucios apostadores. El problema es que cuando llega a la cantina, es más que obvio que su emoción no es por querer hacer justicia, sino por el delicioso aroma de las apuestas. De hecho, el encargado lo reconoce y le pregunta que si no ya había dejado de apostar, a lo que nuestro prota insiste en que se va a echar una sola ronda, pero ya mismo. Y es así que con la confianza de alguien que ha estado allí miles de veces, Aaron se sienta frente a la chica afirmando que espera que no lo decepcione. La sorpresa es que, contrario a los rumores, saca los mismos números en las primeras rondas, lo que implica empate. Así que él propone agregar más a la apuesta, y ella acepta pensando que es un idiota, pues perdió a propósito solo para darle esa confianza, y justo hay un hombre tose detrás de ella, señal que es momento de que comienza a ganar. Y así como así, la chica activa sus habilidades que le permiten cambiar los dados a voluntad. El problema es que de la nada, Aaron le pide que se detenga y le pregunta si está usando magia, a lo que ella se altera señalando que no tiene pruebas, pero él le dice que lo único que necesita ver es el resultado, el cual es un 4, justo el número que ella necesitaba para terminar el juego.
Lo interesante es que él contrarresta revelando que también ha sacado un 4, pero a pesar de haberla descubierto decide apostar incluso más dinero y su propia mano. Y poco a poco la atención empieza a crecer, y él le dice que lo que está haciendo no es nada del otro mundo, y es común en jóvenes, y como ellas se creen demasiado listos y deciden meterse ese tipo de estupideces. Y lo que complica las cosas es que la chica no está sola. Y tanto el hombre que le dio la señal como varios bandidos alrededor empiezan a sacar sus armas amenazándolo con que si no quiere morir, lo mejor es que deje todo el dinero y se largue. Por supuesto, Aaron mantiene la calma, afirmando que no saben con quién se están metiendo, pero que está dispuesto a perdonarlos porque el juego ha sido divertido. Así que saca una moneda de oro y le ofrece una ronda más. Aunque eso emociona a muchos, uno le pregunta qué carajos pretende apostando más dinero, sabiendo que perderá. Sin embargo, Aaron los provoca preguntándoles si están asustados hasta que estos aceptan ofreciendo esa misma cantidad y la mano de la chica. Por supuesto, le advierten que todo dependerá de ella, y esta se limita a seguir sus órdenes, mientras el prota le pregunta cómo terminó involucrada con estas fasuras. Él asume que ha de ser muy pobre y está intentando ganar dinero para una academia de magia, pero la chica le asegura que no sabe de qué está hablando y planea dejarlo sin nada. Y en su mente los estafadores creen que el prota solo está ganando tiempo. Pero la sorpresa llega cuando Aaron le pregunta a la chica si es capaz de enfriar cervezas con magia, y todos quedan muy confundidos hasta que ella le responde que sí, y él tan solo grita, «¿Estás aprobada?», antes de arrojar los dados contra los estafadores. Ahí vemos que el juego consiste en que ambos jugadores agiten sus dados en una taza y al que obtenga el mayor número gana. Pero Aaron ya no planea seguir esas reglas y comienza a darles una paliza abismal, mientras vemos que cuando los dados caen en la mesa, efectivamente su número es mayor. Sin embargo, nada les importa, y aunque uno de los estafadores lo ataca con una hacha casi cortándolo en dos, Aaron detiene su arma con una sola mano y le pregunta si acaso no le da vergüenza vivir a costa de una niña, y en ese momento otro intenta atacar con magia oscura, y aunque el prota reconoce su fuerza, se aparta en el momento exacto para que el ataque termine alcanzando al otro estafador, matándolo en el acto. Y entre burlas y comentarios sarcásticos, la chica solo puede quedarse paralizada y observar cómo los derrota con sus manos desnudas. Y Cale insiste en que siempre que sale a apostar termina peleando, pero al menos algunos de estos inútiles son criminales buscados. Aún así, el prota no puede importarle menos. Ya avanza hacia la chica que comienza a disculparse y pedirle que no la mate, a lo que él aclara que no tiene que preocuparse, pues si se encarga de prepararle una cerveza fría, todos los días él le asegurará trabajo, alojamiento y comida hasta que encuentre una academia de magia. La propuesta es demasiado buena para ser verdad, pero con una sonrisa le ofrece la mano preguntándole si quiere ir con él, y la chica acepta. Y es así que lo siguiente que vemos es a Aaron entrenando tranquilamente cuando la pequeña aparece para entregarle una cerveza bien fría, y él tiene el descaro de llamarla su refrigerador personal, mientras afirma que la temperatura es perfecta. De hecho, está tan emocionado que le acaricia la cabeza mientras le pregunta cuántos años tiene, y ella le responde que 12, lo que lo sorprende porque luce mucho menor y que no parece estar contenta es Jenna, quien le pregunta si es su hija, pero él le aclara que nomás es una maga que se topó en la calle y que la puede ver como su nueva chalana, y con eso a la doña como que se le aliviana la cara y hasta la abraza diciendo que está, preguntándole que cuántas chelas es capaz de echarse en un día, y Aaron mejor se abre para dejarlas arreglando sus business, y ahí es cuando vemos que su chamba diaria como capitán de la guardia va más o menos así. Primero lo recibe Manuel, que le ruega que por favor ya le pare a eso de andarle partiendo su mandarina a la gente a lo loco. Luego se da su rondín por el mercado para que todo esté en orden, lo que significa agandallar todo lo que se le antoja con el pretexto de que es parte del protocolo. Y a los puesteros no les queda de otra más que aguantar vara porque, gracias a él, no hay malandros en el tianguis. Y para cerrar el día, se junta con el resto de su banda para ir a pedir la cuota a los falluqueros y exprimirlos hasta el último varo, montando una revisión para checar quién entra y quién sale. Y en esas anda, cuando Aaron cacha que no hay mucha gente de fuera ese día y todo parece tranquilo, hasta que un tipo se le acerca por la espalda y con una voz medio rara le suelta: las flores de Carnelia jamás se marchitan. Nuestro prota lo reconoce al tiro y le pregunta si lo mandó Scar otra vez, a lo que el tipo sigue queriendo dárselas de muy acá, afirmando que no debería andar soltando ese nombre así como así, porque Scar es la sombra de la fortaleza de Cedric y puro choro mareador. El chiste es que vino a soltar un pitazo importante. Resulta que últimamente han estado llegando un montón de fuereños, muchos de ellos haciéndose pasar por comerciantes y actuando de forma muy sospechosa. Es más, el tipo le entrega una carta de parte de Scar con más detalles, pero la neta es que dice lo mismo, no más que con palabras bien domingueras.
Así que Aaron avienta la carta a un lado y le dice que ya le baje a sus payasadas. El tipo se pela mientras Aaron se queda pensando que, por más raros que se vean, esos nuevos visitantes podrían caerle de perlas a la economía de un lugar tan alejado de la mano de Dios. Pero todo eso se le olvida cuando ve que alguien se acerca. Así que le grita a Carter que se despabile y se aliste para sacar una lana. En chinga le paran el alto a la carroza y se topan con un comerciante que se ve más chueco que nada. Tanto así, que a Aaron hasta le dan ganas de entambarlo de una vez. Pero resulta y resalta que Carter lo conoce y lo saluda como si nada, presentándoselo como Dor Noah. Y ahí es cuando entendemos por qué son tan compas. Y es que el tipo saca luego una bolsa retacada de plata, lo que hace que la opinión de Aaron cambie de pinche malandro a qué tipazo, de verdad. Pero eso no es todo, sino que Carter le pide que le role de lo que le dio la otra vez, y el vato le pasa un frasquito con unas pastillas que se ven bien ilegales. Y aunque Aaron se hace de la vista gorda, le deja claro que de todos modos tiene que checar lo que mete a la fortaleza, y al otro pues no le queda de otra más que aceptar. Nuestro prota también le echa el ojo a un tatuaje medio raro que tiene en el cuello. Sin embargo, el verdadero desmadre empieza cuando van a la parte de atrás de la carreta y Carter casi se va de hocico por el pincho olorazo, porque lo que trae no es otra cosa que un montón de chivos muertos ya bien echados a perder. Obviamente, Aaron le pregunta qué diablos piensa hacer con eso, y la cara del tipo hace que sus primeras sospechas regresen, nomás para que se le olviden en chinga en cuanto le sueltan otra bolsa de lana. Ya para terminar el día, le dan la bienvenida a Cedric, y el tipo les da las gracias, mientras por debajo del agua va pensando que muy pronto va a convertir este changarro en un verdadero infierno. La ventaja es que a Aaron luego le cae el 20 del recado de Scar sobre los supuestos comerciantes que andaban actuando raro, así que sabe que tendrá que echarle un ojo encima. Y más tarde, mientras están echando trago en la cantina, Bring le suelta el chisme de que Charlotte lo invitó a salir y que el plan es ir a ver la próxima ejecución juntos, con Bernitas. Pero las dudas de Aaron son un poco más sensatas, preguntando cómo chingados pueden disfrutar de una ejecución como si fuera la kermés del pueblo. Bring hasta dice que piensa regalarle el pan especial de su jefa, lo que hace que los demás se paniqueen porque ya lo probaron y la neta, está del asco. Tanto que casi se guacarean nomás de acordarse, y Vir no entiende cuál es el pedo. Aaron le intenta explicar que es como si hubieran agarrado pura porquería y la hubieran metido al horno, cuando de repente el mensajero de Scar aparece otra vez con el mismo teatrito de siempre, nomás para que le metan un madrazo en la cara que lo deja tieso en el suelo. Y para Aaron, esa es la señal inequívoca de que Scar anda tras sus huesos. Así que sale a toparse con él, y el otro le empieza a soltar el mismo choro de siempre sobre que juntos van a cuidar a Cedric, a lo que nuestro prota le corta en seco diciendo que no vino a escuchar sus jaladas y empieza a carrerearlo por los sombreritos ridículos que él y su banda usan. Es más, hasta le dice que ya es hora de que le baje a su teatrito de jugarle al justiciero. Pero Scar le advierte que la cosa va en serio, porque les ha estado echando el ojo a los forasteros y se dio cuenta de que se juntan todas las noches, por lo que está segurísimo de que andan tramando algo. Y aunque a Aaron nomás le da más coraje, le dice que él se va a hacer cargo de todo. Y la neta, se lo dijo más que nada para quitárselo de encima. Pero aún así, Aaron se pone a pensar que de ahora en adelante le tiene que bajar 2 rayitas y andarse con más cuidado. Y después de eso, se lanza a una casita en el bosque donde vive el verdugo, un tal Dallas, y su morro, Ted, a quienes les deja caer un costal de manzanas mientras piensa que el changarro está igual de lúgubre que siempre. Dallas se disculpa por andarlo molestando a cada rato y le dice que se ponga cómodo, que está en su casa, y de paso le pregunta si es chisme o es verdad que él fue el que atoró a los malandros que se van a despachar pronto, porque resulta que los tipos eran de una pandilla bastante pesada. Pero Aaron le dice que ni se apure, que nomás estaban haciendo su chamba, y de paso comenta que el Ted ya pegó el estirón. Además, le pasa una lanita extra de parte de Nova, porque el señor Cedric piensa ir a la próxima ejecución y pidió con todas sus letras que fuera un show de primera. Dallas le asegura que no hay bronca, que de hecho, hasta piensa llevarse al Ted para que le vaya agarrando la onda al negocio de la familia. Y es que en este mundo, a los hijos no les queda de otra más que seguir la chamba de sus papás. Y, aunque se supone que así es el rollo, Dallas como que no está muy convencido, porque a los verdugos la gente les hace el feo y los saca de la jugada. Y es como si estuviera condenando a su hijo a una vida de puras penas. La neta, esa fue la razón por la que su esposa los mandó a volar. Así que le agradece un montón, porque él es el único que los trata como a cualquier hijo de vecino. A lo que nuestro prota le dice que ni se fije, que lo hace por puro gusto.
ya que son los únicos que no están zafados en este mugre lugar. El otro era Hans, pero pues ya vimos en qué acabó, y a los dos les da cosa que un tipo tan a toda madre se haya vuelto una basura, a lo que Aaron le contesta que nadie se salva de pecar, y le pide que si algún día él se tuerce y se vuelve un criminal, se asegure de volarle la cholla de un solo tajo, y es el mismísimo Ted el que le promete que le va a dar el trato VIP. Y con eso se despiden, y ahora la cámara se va con Dornoa, que anda en junta con los otros forasteros, chismeando que se ha puesto bien canijo a hacer las misiones encubiertas por culpa del mentado Scar, que siempre anda de metiche por la zona. Pero bueno, uno de ellos le terquea que fuera de la fortaleza la cosa también está pelada, porque el ataque de Kutan en Knockville le salió el tiro por la culata. Pero Dornoa insiste en que aguanten vara, pues le van a sacar jugo a la ejecución para empezar a mover sus fichas y agandallarse el corazón de Lady Cedric. Después de eso, pasan unos días hasta que llega la hora del evento, donde K aprovecha para sacar una lanita vendiendo unas chelas bien elodías, y Jenna hace lo mismo con panecito con mermelada de fresa y vino tinto, todo por un pitazo que les dio el prota, que le sabe un montón a la mercadotecnia, y entiende que la banda compra por puro impulso cuando les pones algo con lo que se identifican. Lo chido viene cuando la chava le pregunta por qué recogió a Hans, y aunque Aaron nomás insiste en que lo está usando de refri personal, Hans sabe que debe haber otra razón, pues es bien raro que él le preste atención a los demás. Y al final, el prota suelta la sopa y confiesa que le recordó a un gatito de la calle que adoptó una vez, pero Burnham llega a cortarles toda la inspiración, que no le cabe en la cabeza por qué tienen que estar ahí parados mientras los demás de la unidad andan echando la flojera, y el otro le explica que lo vea como una chambita secreta, porque están ahí para echar ojo y que no pase ninguna cosa rara. De hecho, pregunta por los demás, porque nomás él y Paul se dejaron caer, pero resulta que Brin anda en su cita, y se imaginan que Carter debe estar bien jetón. Y ya después de eso, Aaron se da una vuelta por los separos, donde se topa con Ted, quien andaba intentando calmar a los que él llamaba sus invitados, para que se relajaran y todo el rollo, pero era en vano, sabiendo que eran los condenados y que su forma de calmarlos era decirles: ustedes tranquilos, que mi jefe les va a dar cuello sin que sufran. Y en esas, uno de los condenados se avienta contra los barrotes e intenta hablar, pero Aaron ni lo pela, y con una sonrisita, anuncia que la hora ha llegado y que es momento de volarles la cholla. Y así nomás, Dallas arranca con su chamba, soltando unos cortes finos y bien limpios con los que era capaz de decapitarlos de un solo jalón, mientras el gentío lo celebra, vuelto loco de euforia. Y en medio de todo ese show, Aaron es el encargado de irle pasando a los condenados, y se pone a pensar que en este mundo medieval, las ejecuciones son como una especie de festival político, no solo para que la gente desahogue su violencia reprimida, sino también para demostrar la autoridad y el poder del que manda. Lo curioso es que esta ejecución era todavía más importante, porque según le había chismeado Nova, los criminales que atoraron fueron los que se echaron a un noble de Karzan, una región con la que el señor de Cedric planea amarrar una alianza. Así que más que una ejecución, era un mitote diplomático de vida o muerte, por eso les advirtió bien clarito que nada podía salir mal. Y Aaron piensa que advertir tanto sobre algo es de mala suerte, y todo va marchando sobre ruedas hasta que cacha una figura encapuchada saliendo por debajo del podio donde está el mero mero, el señor de Cedric, y se da cuenta que es ni más ni menos que Dornoa. El broncón es que no le da chance de hacer nada, porque en un abrir y cerrar de ojos truena una explosión al otro lado de la ciudad, y a esa le siguen un montón más repartidas por todo el lugar de la ejecución. Y Aaron se mueve en friega, pero para acabarla de amolar, una de las explosiones le da de lleno al Lord Fullputs, quien sale disparado por los aires, y como es su jefe, si se lo carga el payaso, a él también le darán cuello. Y en esas, Dallas le vuela la cholla al siguiente criminal, diciendo que pase lo que pase, él tiene que terminar su chamba, lo que le mete pila a nuestro prota. Todo se vuelve un reverendo desmadre, y aunque Verna y Brin, Paul y Charlotte intentan calmar a la gente, el pánico ya se apoderó de todos. En eso, aparece Aaron junto a ellas y aprovecha para preguntarles si no han visto a un tipo con capucha por ahí, a lo que todas le dicen que no han visto nada raro. Sin embargo, a lo lejos por fin cacha a Dornoa, que ya se las ingenió para llevarse a Vivian en brazos. Para su mala suerte, eso solo significa que la señorita es otra vez el objetivo, pero sin paniquearse, les ordena con firmeza a todos los de su unidad que se pongan las pilas, porque van a cazar a un criminal. Y para este momento, ya llegaron 4 de su unidad, y Aaron les deja claro que si no le encuentran, a todos se los va a cargar el payaso. Así que se la pasan buscando toda la tarde hasta que se hace de noche, con la buena suerte de que ya les avisaron que Lord Fullputs la libró, y que el único que estiró la pata fue un caballero cualquiera. Así que ya no más falta encontrar a la señorita, y de la nada se topan con Benny, quien intenta saludar al prota como si nada, pero es obvio que está bien amolado y saca una energía rara, como si intentara curarse con su aura. Y Aaron se saca de onda y se pregunta por qué anda tan débil si se supone que es un caballero.
aunque no se la piensa dos veces y le echa la mano con una poción mágica, mientras Ben le explica que se confió y que el criminal resultó ser un mago oscuro bien poderoso. Sin embargo, eso no es lo peor del asunto, sino que en voz baja, Ben le insiste en que hay una rata entre los guardias, por lo que tienen que andarse con mucho cuidado. Y de repente, se escucha un grito desgarrador desde el otro lado de la ciudad. Una voz que tanto él como Burnham ubican perfectamente. Era él, que se está revolcando de dolor junto a los otros, mientras el demonio azul que los atacó no entiende por qué hace tanto pancho si apenas le dio un solo golpe. E insisten que solo está haciendo tiempo. Obviamente, el enemigo no le agarra la onda a qué se refiere, pero la respuesta llega cuando uno de los muros cercanos queda hecho pedazos, y por el hoyo aparece el prota, quien lo agarra del pescuezo con una sola mano mientras se queja de lo chafa que son las construcciones en este mundo. Ya apantallado por su fuerza, el demonio se pregunta quién chingados es este monstruo, mientras Aaron se queda igual de sacado de onda, pero por lo debilucho que está el otro, al punto que decide perdonarle la vida, advirtiéndole que ya se la sabe si se quiere pasar de lanza. Y claro, aprovecha para sacarle la sopa. El demonio empieza a cantar todo de un jalón, insistiendo en que el mago oscuro es el mero culpable de todo este desmadre, pues se quiere clavar el corazón de la hija del Lord por encargo de un demonio bien picudo con el que hizo un pacto. Es más, el instinto de no morirse del demonio lo trae al 100, que les canta hasta el más mínimo detalle, incluso los que no sirven para nada, así que le perdonan el pellejo y los demás se lo llevan entambado. Sin embargo, la cosa se pone bien densa cuando Aaron se queda solo en el callejón, y mientras anda atando cabos para ver qué onda con todo, le cae de sorpresa Carter, quien le dice que qué noche tan chida. El prota le pregunta si apenas se va levantando y le dice que no se la puede pasar de huevón nomás durmiendo, pero Carter le responde que ni modo, que es más fuerte que él, porque ni siquiera siente que está vivo cuando duerme a gusto. El pedo es que suelta todo este rollo mientras se le va acercando bien despacito a Aaron y, de la nada, saca una daga y se le deja ir con todo, soltando una aura bien oscura que le empieza a cubrir el cuerpo, jurando que lo va a mandar a dormir para siempre. Y en medio de todo esto, nos echan un flashback del pasado de Carter, donde cuenta que cuando era morro, una hambruna de las gachas le pegó con todo al pueblo donde vivía, a tal grado que la libraron comiendo raíces de árboles, y cualquier rata o cucaracha cruda que se encontraban por ahí. Y todo dio un giro un día que se topó con un platón de carne servido en la mesa y por fin, después de un buen, pudieron echarse una cena de lujo. Pero aunque todos le entraron con ganas, a él no se le quitaba de la cabeza de dónde había salido esa carne, pues no había ni rastro de su carnalito menor, el único que por estar enfermo no podía echar la mano con los quehaceres de la casa. Para no hacerla de tos, aunque nadie se atrevía a decirlo, se lo habían echado al plato, y Carter confiesa que desde ese día no pudo pegar el ojo ni una sola noche, siempre con el Jesús en la boca, pensando si él iba a ser el siguiente. Y a pesar de lo gacho de la confesión, Aaron le dice que le vale y que no quiere oírlo, y le sigue tirando madrazos con todo lo que tiene, sacándose de onda al ver que Carter le aguanta el paso sin broncas. Y el Judas insiste en que es porque durmió a gusto por primera vez en un friego de tiempo, pero a leguas se ve que tiene que ver más con los dulces que le dio Dornoa, que parece que traían energía demoníaca, lo que hizo que su fuerza y agilidad se dispararan cañón. Por supuesto, eso también le subió los humos, porque empieza a picarle la cresta al prota, quien decide que ya estuvo bueno de juegos y es hora de ponerse serio. Y es que el chavo siempre ha sido un rifado para la espada, aunque nunca entrenó como se debe. El detalle es que Aaron lo esquiva con una sonrisita, pensando que ni con todo el poder del mundo podría borrar la diferencia de colmillo que hay entre ellos. Y Carter también se da cuenta, así que decide soltar todavía más energía demoníaca en un madrazo con superpoder, pero para su mala suerte, Aaron se lo quita de encima con una facilidad ridícula y le clava la daga directo en el pecho, mientras le pide que por favor lo perdone. Y de un momento a otro Carter se ve cara a cara con su hermano y no puede evitar sonreír, cerrando los ojos y diciendo que ya le dio sueñito. Y mientras lo sostiene en sus brazos, Aaron desea que por fin pueda descansar en paz, y ahí hubiera quedado todo, de no ser porque otra explosión retumba en la ciudad. Y esta vez se trata de Dornoa, que se anda pelando del resto de los guardias. Lo gacho es que el tipo lo logra y se mete por un túnel que lo saca a una zona más abierta, donde ve el cuerpo de Vivian y piensa que todo valió la pena, porque al fin consiguió a la que era amada por el maná. Y el tipo piensa que lo único que le falta para completar su plan es arrancarle el corazón y tragárselo. Pero justo cuando ya se andaba animando a hacerlo, Aaron le cae por la espalda preguntándole cómo supo de ese túnel e insistiendo en que llegó la hora de hacerle unas preguntitas.
Su tono es súper serio y, como Dornoa no tiene ni idea de lo que es capaz, se empieza a burlar de él mientras invoca unas criaturas de pura energía demoníaca, diciéndole que no es más que un simple guardia. Es más, por eso ni se molesta en despachárselo él mismo, sino que manda sus invocaciones, a las que Aaron se chinga de un solo espadazo, obligándolo a invocar más y más de esas madres. Es Wugao, por lo que sabe que no va a aguantar la vara por mucho tiempo. Aún así, el puro hecho de seguir en pie a pesar del veneno está cañón, y Dornoa se lo reconoce, preguntándole si de verdad se cree capaz de darle en la torre a toda su legión de sombras. Yaron le contesta que no tiene ni un problema con despacharse a su criadero, y aunque en teoría debería llevárselo vivo, el tipo se aprovechó del dolor de uno de sus compas para usarlo como un títere, así que ni madres que lo va a perdonar y le va a dar cuello aquí y ahora. Y así nomás, empieza a reventar a las sombras una por una, a tal grado que a Dornoa no le queda de otra más que ponerse las pilas, creando una especie de parásito que se le va encima al prota, siendo esta una maldición triple de la que ni de chiste un caballero podría librarse. Pero al prota le vale, insiste en que lo va a hacer cachitos y con un par de tajos, como si fuera cualquier pelagatos, se chinga el parásito y le dice que se deje de payasadas. Y ya bien desesperado, Dornoa saca una poción bien rara con un dedo humano adentro, pero en lugar de bebérsela, la avienta contra el piso, lo que le da chance de invocar a un demonio de a de veras. Vemos que es una criatura que parece un dragón, con ataques tan potentes que pueden demoler edificios completos, por lo que el mago asegura bien confiado que un simple guardia jamás podría con algo así, pero a Aaron le vale y se le va encima, y aunque su agilidad le permite conectarle unos golpes, la piel de la bestia es tan dura que no le hace ni un rasguño, dándose cuenta de que por las buenas no va a poder. Así que aguanta el aire y se mete de lleno en el hocico del demonio, entrando a una dimensión interna que parece agua. Lo chistoso es que ahí mismo decide despertar al demonio que trae dentro, que había estado muy tranquilito desde la última vez, y sin rodeos le pide que le role un poco de su poder. Al principio parecía que el demonio le iba a decir que no, pero al final accede, reforzando su espada con esa aura extraña con la única condición de que ya no le diga bastardo, porque aunque no sabe qué significa, siente gacho cada vez que se lo dice, y obvio Aaron acepta. Y aquí es donde la cosa se pone buena, porque esa aura se siente como si un rayo le recorriera todo el cuerpo, un poder increíble con el que es capaz de hacer pedazos al demonio desde adentro. Mientras tanto, Dornoa nomás mira la escena todo sacado de onda, reconociendo que se trata de Laura, pero aún así no le cabe en la cabeza que un simple guardia pueda usar las técnicas de un caballero. Para cuando el dragón demonio cae muerto, Aaron empieza a caminar hacia él, lento pero seguro. Y la desesperación del mago es tanta que hasta le pregunta si es un mandadero de la familia imperial o algún tipo de agente secreto que ya se la olía. Pero Aaron ni se inmuta y nomás se limita a volarle la cabeza de un solo chingadazo, diciendo que él no es más que un simple guardia en un pinche mundo de locos. Y después de eso, un silencio sepulcral se apodera de todo. Yaron ya se iba a pelar, agradecido de que todo el desmadre había terminado, cuando una energía bien cabrona empieza a salir de la boca del mago muerto, juntándose en un círculo demoníaco alrededor de su cabeza. Y de volada el prota se da cuenta de que es uno de esos hechizos que se activan después de morir, lo que significa que son súper poderosos y los que más les gustan a los demonios. Y sabiendo la que se le viene encima, agarra a Vivian y la protege con sus brazos de la tremenda onda de energía que arrasa con todo a su paso. Pero obvio, ya es muy tarde, porque en ese preciso instante un demonio gigantesco aparece y empieza a caminar hacia ellos. De hecho, la criatura es tan enorme y suelta un aura tan masiva que el mismo Aaron reconoce que no hay forma de que le gane, y mientras el monstruo da un paso adelante, él nomás se enfoca en salir corriendo para que no lo hagan papilla. Aún así, no le queda de otra más que seguir peleando, y ya estaba a punto de sacar la espada cuando lo detienen los gritos de alguien que le está hablando a la señorita. Y de la nada, al demonio lo ataca una fuerza bien cañona y vemos que es Johanna con una mujer caballero de pelo verde, quienes se le dejan ir con todo lo que traen, dándole chance a Aaron de esconderse con Vivian en el bosque. Y en eso, la señorita empieza a despertar, y él ya nomás se imagina todas las formas en que lo pueden acusar de habérsela secuestrado. Así que le mete un reverendo trancazo en la cholla con el que la desconecta, para que alguien más se haga bolas después con las explicaciones. Eso sí, como que se le pasó un poquito la mano, así que le pone un pañuelo en la cabeza para disimular el madrazo que le acomodó. Y mientras las guerreras se encargan de darle el tiro de gracia, él decide que su chamba ya se acabó oficialmente y mejor se pela. La bronca es que, al parecer, ellas ni por enteradas se dieron de que el vato andaba por ahí, tanto que la chava de pelo verde hasta se suelta a chillar pensando que llegaron cuando ya pa' qué, hasta que Johanna le echa un ojo al lugar y ve que el cuerpo de Vivian está tirado ahí cerquita de ellas. Pero ahí es donde empieza el segundo enredo, porque al verle el pañuelo en la cara, piensan que ya colgó los tenis, y de ahí nos damos un brinco en el tiempo a una semana después del ataque del mago oscuro,
mientras se echan unas chelas bien muertas con el resto de la banda en la cantina. Jaron les confirma que el señor se salvó de puro milagro y que al final se dieron cuenta de que Vivian seguía viva. No solo eso, sino que se las arregló para tapar el sol con un dedo, diciendo que Carter en realidad murió como los meros machos en la batalla contra el demonio, logrando que su familia recibiera una buena lana y que su nombre quedara limpiecito. De hecho, los que estaban ahí presentes, los compas se agüitan de que el vato fuera tan menso como para aventarse solo contra un demonio. Pero más que nada reconocen que tuvo un montón de huevos y el prota decide echar un trago en su honor para mantener intacta su reputación de guardia. Eso sí, el gusto de ser 4 no les iba a durar mucho, porque desde el cuartel general les adelantaron que les mandarían un reemplazo ese mismo día. Y la sorpresa se la llevan cuando el nuevo recluta entra para conocerlos y resulta que es el mentado Comadreja, cuyo nombre real es Dylan, y el tipo los saluda a todos con una vibra bien alivianada, tanto que hasta les hace extrañar a Carter, y mientras, donde le late seguir chambeando con Aaron, y reconoce que aunque es un desmadre con patas, no se ve que sea mala onda. A la que no le parece nadita la idea es a Jenna, que a regañadientes le sirve un vaso de chela, pero le echa una mirada matona, como diciéndole vuélveme a faltar al respeto y vas a ver. Así que Dylan aprovecha el momento para disculparse por el despapalle de antes. Sabe que no es pretexto, pero insiste en que entre mercenarios es costumbre portarse como unos gandallas, a lo que ella le responde que ni se apure, mientras le pone una ballesta en la mera cholla y le dice que ya está acostumbrada a toparse con lacras y que a la otra que se pase de lanza con ella le va a reventar la cabeza. Y el prota reconoce que eso era justo lo que esperaba de ella, y ya con las cuentas claras, le da la bienvenida a Dylan como el nuevo integrante del cuarto escuadrón, dándole una espada y diciéndole que más le vale que se ponga las pilas. Y al final, en general, la banda lo recibe chido, y el morro, todo emocionado, les da las gracias. Pero bueno, hoy mismo nos enteramos de que, años después, recordará todo eso como el momento exacto en que debió haber pelado gallo antes de que todo el desmadre se saliera de control. Y después de eso, vemos al prota soltarle un zape a un comerciante en la entrada de la fortaleza, haciéndose el que se quedó jetón y nomás quería despertarlo, cuando en realidad es parte de su nuevo plan de vigilancia. Según él, lo hace para reforzar la seguridad, y aunque Dylan no entiende qué fregados tiene que ver eso con pedirle mordida a los visitantes, ni cómo se supone que van a saber si alguien es un demonio o no nomás con un coscorrón, la idea le late un chingo y asegura que se va a rifar como guardia. Por eso, Aaron piensa que el pelirrojo tiene madera para este jale, pero la cosa se tuerce cuando Dylan empieza a extorsionar al siguiente carruaje sin fijarse que trae el sello de la familia Fenner. De volada, el prota lo hace a un lado y le explica al chofer que el chavo está bien verde y no sabe lo que hace. Sin embargo, al cachar que en el carruaje no viene ningún ricachón, sino puros soldados, le cambia la cara por completo. Se pone gallito diciendo que las nuevas reglas son órdenes del mero mero, y no cumplirlas sería hacerlo quedar como un hablador. No solo eso, sino que Dylan lo secunda, avisando que el verdugo ya anda afilando el hacha para mochar unas cuantas cabezas. Así que al chofer no le queda de otra más que aflojar la lana y seguir su camino con un trancazo en la cholla que por poco y lo manda al piso. Por otro lado, ese mismo día mandan llamar a Aaron a otra junta en la iglesia, aunque le apura la idea de que eso vaya a alborotar al chamuco que trae adentro. Aún así, se deja caer por allá y lo recibe Joanna, quien sigue con su misma cara de pocos amigos de siempre. Y junto a ella está el padrecito, quien le sale con que ya se la sabe toda, por lo que nuestro prota casi se zurra del susto pensando que ya lo habían cachado, hasta que el tipo lo felicita por haberse rifado contra el demonio él solito. Resulta que, aunque él creyó que había pasado de aguilita, Juana lo vio haciéndola de héroe, defendiendo a la morra del gigantón. Así que le tienen preparado un premiecito. Claro, la cara de Aaron cambia al acordarse de la última vez y, todo ilusionado, entra a la iglesia, nomás para llevarse el chasco de que su premio es que lo nombren concejal honorario, y en su cabeza los mienta por no soltar más varo. Pero lo bueno viene cuando el padrecito insiste en que a Johanna se le antoja darse un rol por la fortaleza y le encarga que él sea su guía, sin que siquiera le den chance de decir que no. Así que piensa que se las va a cobrar por meterlo en este desmadre inútil, pero que también tiene que andarse con cuidado. Pues esa vieja no se la va a pensar dos veces para partirle la crisma si se entera que lo trae poseído un demonio, y con eso en mente, decide espantarla llevándola a un changarro al que supuestamente va muy seguido. Pero en realidad, la lleva con la jefa de Brin a que pruebe su especialidad de la casa, pan de pescado. Y al probarlo, la cara que pone la mujer es de puro guácala. Nuestro prota ya se sentía del otro lado, hasta que ella lo mira fijamente preguntándole si él no va a comer, y pues, Aaron le entra al quite, prácticamente empezando una competencia donde los dos tienen que seguirle dando al diente y hacer como que les encanta, mientras se aguantan las ganas de guacarear. Y nuestro prota admite que ella debe ser bien poderosa para aguantar semejante sabor. Sin embargo,
Justo cuando la mamá de Dream se acerca bien buena onda para ofrecerles más, Joanna sale pitando de ahí y en su mente, el muy menso cree que se la rifó con esa jugada, hasta que la señora le pone el segundo plato enfrente y se pone a pensar que chance y hubiera estado mejor que nomás le partieran su mandarina en gajos y ya. Y después de eso pasan unos días y Kyle se saca de onda al ver que su armadura se puso todavía más ridícula que antes. Pero nuestro prota insiste en que eso de ser concejal honorario tiene sus ventajas, ya que los comerciantes no dejan de hacerles rebajas. Pero bueno, eso es lo de menos, porque el chavo le cuenta que la casa Fenner mandó soldados para que chambeen directamente. Así que, como ya sabe de qué pie cojea, le insiste en que por nada del mundo vaya a empezar una bronca. Lástima que, al parecer, ya es demasiado tarde, porque justo en ese momento entra el chofer de la otra vez, quien reconoce al prota y, que hierve de coraje, se le va encima dispuesto a ubicarlo. Y con toda la razón del mundo, el tipo le reclama por haberlo transado y madreado, como a un vil pendejo, pero a Aaron le vale un comino y lo ignora con un descaro total, al punto que Kyle, como concejal honorario, le dice: no deberías estar armando un pancho. El problema es que el chofer cree que ya le sacó al parche y lo empieza a provocar, diciéndole que se ubique, que no olvide que solo es un guardia, que es más que suficiente para que el prota le meta un solo guamazo que lo deja seco, mientras le aclara a su gente que legalmente no hay bronca, porque eso no fue una pelea, sino una agresión de un solo lado. Además, está bien confiado de que no le pueden hacer ni pío porque es un concejal honorario. Pero lo más cañón es que, cuando despierta, el chofer no siente otra cosa más que un respeto bárbaro, insistiendo en que alguien tan rifado como Aaron tiene todo para chambear con cualquier noble. Y eso mismo se lo comenta Kale, mientras ven al prota dándole sus coscorrones a una nueva tanda de visitantes y se presenta un tal Galheim de la familia Fenner. Y Kale insiste en que, según el capitán, esa es la técnica secreta para cachar demonios, infalible. Y aunque están segurísimos de que nomás lo hace para desquitarse, la sorpresa les cae cuando, por el trancazo, un demonio que se quería infiltrar saca su verdadera forma. Obviamente, Aaron es el que se queda con cara de what, porque de a de veras le estaba pegando nomás porque sí, y el demonio resulta ser tan poca cosa que lo apañan en caliente. La bronca es que, como apenas ha pasado una semana del único ataque, el pobre diablo termina en las garras de los tres más picudos de la fortaleza, Joanna, William y el guerrero de pelo verde, quienes le ponen una zarandeada tan salvaje que hasta a nuestro prota le da cosa. Eso sí, al regresar a la posada se topa con que Dylan anda de mesero, y Jenna le explica que el cuate no paraba de pedir perdón una y otra vez, así que le pidió que demostrara qué tan arrepentido estaba, chambeando para ella de a gratis. Además, la neta es que sí necesitaba ayuda, pues el lugar ha estado a reventar gracias a las chelas de cana, lo que para Aaron tiene toda la lógica del mundo porque una cervecita bien helada siempre cae mejor. Sin embargo, piensa que es un reverendo desperdicio tener a una chava con tanto talento chambeando de refrigerador humano. Y a pesar de que los libros de magia cuestan un ojo de la cara, sabe que ya es hora de echarle la mano para que suba de nivel. Y por otro lado, vemos a un viejito y a un chavo manejando una carroza, tratando de aguantar vara hasta que los tipos de adentro los amenazan, que ni se les ocurra intentar una jalada antes de que logren entrar a la fortaleza. Y en eso Jacob, uno de ellos, se queja de tener que ir hasta el quinto pino nomás por una persona, pero el moreno le recuerda que las órdenes del patrón son sagradas. Mientras tanto, Furis, el chavo, los mira con cara de ya valió, pues aunque nomás les hacen caso porque los tienen amenazados, ellos mismos se podían meter en un broncón durante la inspección, a lo que el viejito le dice que ni se apure, que se trata de Cedric, y nomás van a necesitar soltarles una mordida a los guardias, así que estarían a salvo nomás cruzando. Y dicho y hecho, tal como lo predijo, en cuanto llegan, los recibe la cuarta unidad, y al ver que no está el prota, se limita a pasarle su respectiva lanita a Paul. Pero el show empieza porque Dylan insiste en que deberían subir la cuota para mocharse con los nuevos compas de la familia Fenner. Por supuesto, a Paul no le parece y le dice que con eso basta y sobra, lo que pone al chofer con el Jesús en la boca y, pensando que ya se lo cargó el payaso, insiste en darles todo lo que quieran. Y aún así, vemos que falta la siguiente parte del numerito, ya que por el éxito de los métodos del prota, ahora todos en el carruaje deben bajarse para una revisión personal, y al que se viera medio sospechoso le tocaba un trancazo en la cholla. Y al final eso fue justo lo que pasó, pues al ver que los pasajeros actuaban medio raritos, Dylan le suelta un madrazo y este cae noqueado, provocando que Jacob se prenda e intente atacar. Pero se lo echan al plato en corto y con su último aliento, el vato espera que su compa pueda terminar la misión. Y mientras todo este desmadre ocurre, Aaron solo piensa que las inspecciones serán un completo cochinero, pero le vale un soberano cacahuate porque tiene un nuevo objetivo en mente: mejorar su refri.
Por eso, cuando regresa a la cantina y se topa con la morrita, no duda en ponerle su mejor sonrisa, aunque le sale fatal, y le pide que le cuente qué tipo de magia domina. Y Kana le explica que puede mover dados, enfriar cosas y también le sabe un poco a la clarividencia, puras habilidades que le hacen pensar que su maestro seguro era un apostador de hueso colorado. Y como sea, el chiste es que aprendió todo de cualquier pelagatos, por lo que Aaron se pregunta si la chavita será capaz de aprender magia de a de veras si le consigue unos libros. Parece que Kana cree que ya la va a botar. Así que le insiste en que aprenderá bien rápido y que podrá ayudarlo en lo que se le ofrezca. Sin embargo, al prota, esto nomás le trae recuerdos de Every, la maga de su antiguo equipo, quien una vez le contó que la razón por la que aprendió magia fue por pura desesperación. Y en aquel entonces, la mujer insistió en que lo había logrado por su increíble talento. Así que cuando escuchó a Kana rogarle que no se deshiciera de ella, el prota le aclara que está entendiendo todo mal y mejor le pregunta si quiere aprender trucos nuevos. Y en ese preciso instante, con una actitud que seguro le copió a Dylan, Kana insiste en que hará lo que sea necesario. Y aunque menciona que hay algo que debe contarle, los interrumpe la llegada de Dylan, pues los vatos que atoraron esa mañana se acaban de pelar. Y no solo eso, sino que lo lograron porque uno de ellos destrozó los barrotes de madera a mordidas y se le puso al brinco a los guardias sin tener ni un arma, resultando ser el mismo tipo que él había noqueado. Justo por eso, a Dylan le entra el miedo de que venga a cobrársela, cosa que al prota no podría importarle menos, pero igual tiene que hacer su chamba, decidiendo encargarse de todo mientras le pide a las chavas que se pongan truchas. Y de esta forma, todos los guardias se presentan en el cuartel, donde Manuel no duda en echarles una bronca por ser tan incompetentes. Sin embargo, el prota cacha que los criminales deben traerse algo bien gordo entre manos como para no haberse quedado quietos en el bote. Y uno de los guardias suelta que investigó al tipo y descubrió que es un reparador de Karzan con muy mala fama, por lo que a Aaron le saca de onda que Dylan lo haya atrapado. Y en eso, de la nada, les cae Furis a interrumpir la junta, quien llega todo paniqueado para explicarles que su maestro no hizo ni maíz y que nomás se trajeron a esos vatos en la carreta porque los tenían amenazados. Y ahí es donde nos cae el 20 de que al viejito también lo entambaron y aprovechó el primer descuido para pelarse. Pero aunque nuestro prota lo topa y ya ha hecho tratos con él varias veces, se aferra a que no lo puede dejar ir, ni aunque sea inocente. Y por otro lado, el anciano Levi corre como si no hubiera un mañana por las calles, preguntándose cómo diablos acabó en semejante bronca. Y los malandros que van con él se quejan de que los apañaron cuando, en teoría, todavía no habían hecho nada raro. Y en eso oyen el chiflido de los guardias, así que deciden echarse a correr para el lado contrario, pero terminan cayendo derechito en una trampa, porque del otro lado de la calle ya los estaba cazando el prota, y al ver que es 1 contra 7, planean echársele encima para aprovechar que son más. Pero este se los va despachando uno por uno, mientras Levi piensa que, de todas las cosas que podían salir mal, le tuvo que tocar toparse con el guardia más pasado de lanza de todo Kassedrik. Y como ya sabe de lo que es capaz el prota, Levi se tira al suelo rogándole que por favor no le dé cuello, a lo que Aaron nomás lo agarra del pescuezo y le pregunta que para qué chingados se tuvo que pelar, si lo único que logró fue asustar a su querido aprendiz. Y en eso, el morro llega a la escena y el señor piensa que la regó gacho al juzgar al prota por su facha. Sin embargo, Aaron sabe que la chamba todavía no termina, porque ahí mismo le pasan el chisme de que el reparador se fugó rumbo al distrito 5, justo donde está la posada de Jenna. Y de hecho, vemos que llega al lugar, pero lo detienen en seco Paul, Dylan y el mismísimo Scar, quien con una pose bien acá le advierte que no va a tolerar a ningún delincuente en su territorio sin su permiso. Y la sombra de Kassedrik se prepara para darle cuello. Pero el reparador es más rápido y se lo quita de encima de un solo movimiento, para luego verlos a los ojos y soltarles que andan buscando a una niña de pelo violeta. Y pues claro, eso nomás es el comienzo de una pelea con todo entre los dos bandos, varanos, donde Scar intenta contraatacar y aunque lo vuelven a tumbar, al final le da chance a Paul de sorprender al reparador con un golpe con todo. Pero para su mala suerte, no pasa ni un segundo antes de que este le clave un fierro directo en el pecho. Así que, viendo que ya valió, Paul le grita a Dylan que se largue, y muerto de miedo, el chavo obedece. El detalle es que poco a poco le empieza a caer el 20 de que el güero se portó con él como un verdadero carnal, y eso que no es más que un simple mercenario, por lo que sabe que no puede dejarlo tirado, y junta todo el valor que le queda para provocar al reparador, gritándole que no le tiene miedo, que ya le partió su mandarina en gajos una vez, y como era de esperarse, eso hace que el tipo se encabrone, y en menos de un segundo se le avienta encima y lo deja hecho polvo. Mientras, Dylan nomás se pregunta dónde chingados está el idiota del prota y por qué todavía no aparece. Y en eso, el reparador se le acerca con la intención de rematarlo, pero el golpe de gracia nunca llega.
porque en ese preciso instante aparece el prota y lo quita del camino de un solo trancazo, lo que hace que Dylan se suelte a llorar de la pura alegría. A lo que el prota le pregunta si de verdad tuvo el descaro de llamarlo idiota, y reconociendo que el tipo tiene un oído biónico, este decide que lo mejor es hacerse el muertito. En eso, el reparador se levanta, señalando que todos en esta pinche ciudad parece que tienen ganas de morirse. Pero el prota nomás le pregunta si él es el mismo idiota que cayó con un solo batazo en la cabeza y se burla de él otro poco, hasta que lo ataca con todo lo que tiene, dejando al tipo temblando del puro esfuerzo que hace para detenerle la espada. Sin embargo, Aaron no pierde el tiempo y le suelta una patada directa en el costado, seguida de como 10 guamazos más, al punto que reconoce que el tipo es aguantador y le pregunta qué asuntos lo traen por estos rumbos. Y finalmente, el reparador le dice que anda buscando a alguien, a una niña de cabello violeta. Aaron empieza a atar cabos, recordando que los tipos que la estaban usando antes de que la rescatara también eran de la zona de Karzan, lo que lo saca de onda, de que mandaran a alguien solo para recuperar a una simple niñera. Y por la mirada del reparador, se da cuenta de que este sabe perfectamente de quién habla, advirtiéndole que no va a parar hasta que suelte toda la sopa. La sorpresa es que cuando parecía que iba a soltar una energía bien manchada, parecida a Laura, Dylan lo pica por la espalda y, aunque el reparador jura que se lo va a quebrar, antes de poder hacer algo, cae al suelo desangrándose y Aaron solo ve la escena pensando que le urge una chela. Y al día siguiente, Dylan va a visitar a Paul y a Scar para presumirles sus grandes hazañas, y en eso se aparece Aaron para desearles que se mejoren y atormentarlos con un pan de pescado de la mamá de Drink. Y el muy desgraciado tiene el descaro de pedirles que se lo coman hasta la última migaja, a lo que Scar se siente aliviado de no poder tragar nada. Y Paul acepta su generosidad, señalando que entonces él también debería echarse un pedazo. Y luego de eso pasamos a la posada, donde Furis intenta sacarle plática a Kana, pero esta lo ignora con todo el descaro del mundo, corriendo a la puerta con una chela bien muerta en cuanto ve llegar a Aaron. Y él le agradece y le pregunta si tiene algún plan para el futuro, como volverse un caballero de armadura brillante o la niña bien de una familia de abolengo. Pero a la morrita lo único que le importa es seguir con vida, y él le promete que le va a echar todas las ganas para cuidarla, así que a ella nomás le toca seguir rifándose como hasta ahora. Después de eso, vemos al prota haciéndola de comerciante pero por suerte se aparece uno de sus compañeros, quien le echa un grito de que el prota es un concejal honorario, lo que significa un descuentazo de casi el 50%. Ya al salir, el prota le agradece al hermano de Anis por haberle echado el paro, pero en su lugar, el compa se disculpa por cómo se portó su cuate, explicándole que la mera, una de las peces gordas de la iglesia, vendrá pronto y todo el mundo anda con los nervios de punta por los preparativos. Y cuando se despide, nuestro prota nomás puede pensar que, después de todo, sí hay gente buena en la iglesia y no puros locos como el cura y la inquisidora. Y hablando del rey de Roma, ahí se topa con Juana, que se está echando un pastelote. Pero lo curioso es que cuando ella lo ve, se le acerca sin decir ni pío, le ofrece un cachito con una sonrisota de oreja a oreja, y, aunque el prota disfruta el postre, no le queda duda de que a esta mujer le falta un tornillo. Y luego tiene una junta con Manuel, quien le insiste en que el próximo mes no van a tener ni un respiro. Y aunque todos se quejan, Aaron sabe que el comandante solo sigue órdenes, pues resulta que pronto también recibirán la visita del hijo mayor de los Fener. En pocas palabras, se vienen días de pura locura. Y lo peor es que en eso Manuel le dice que él no fue quien lo mandó llamar, pero en vez de pegarle una gritiza, la doña lo recibe con una sonrisa de lo más amable y resplandeciente, mientras le explica para qué sirve una puerta. Por supuesto, él no cacha ni a dónde quiere llegar ella, pues ya sabe de sobra cómo jalan. Así que ella le pregunta que entonces, ¿por qué diablos nunca las usa como se debe y siempre acaba siendo un desmadre? Y aquí vemos que, aunque sus logros han sido la neta, se ha echado como 20 paredes por toda la ciudad, y todos los costos de la reparación se los clavaron a su recompensa, por lo que nomás le quedó una mugre moneda de plata de la última misión. Curiosamente, él nomás ve la moneda y se la da, diciéndole que es para su refresco y que mejor se vaya a echar una chela antes de que se le bote la canica por estar tanto tiempo sola. Obviamente, la tipa empieza a mentarle la madre, pero él nomás se da la media vuelta insistiendo en que claro que sabe cómo usar una puerta, y después de eso se va a dar el rondín por las calles con Kale, o sea, en buen cristiano, a hacer inspecciones bien chafas nomás para sacar una lana y echar desmadre. Sin duda, una de sus movidas favoritas, si no fuera porque los medievales andan armando broncas a cada rato, y justo en esa se topa con un par de güeyes dándose en la madre y, obviamente, en lugar de separarlos, el prota hasta les echa porras para que se den más duro. Pero la cosa se pone buena cuando cachan otro mitote, donde una morra de pelo castaño le está armando un pancho a un grupo de gente preguntando quién fue el gandalla.
De volada, Aaron y Kale se acercan al chisme y la doña le suelta que uno de esos 3 cabrones se clavó su vajilla de plata, y aunque Kale le dice que mejor ni se metan, el prota nomás le echa más leña al fuego, aferrado con que a huevo el culpable tiene que ser uno de ellos, como si estuviera jugando al detective chingón, preguntándole a la doña cuándo fue el atraco, y ella le dice que la vajilla estaba en su cantón ayer para la cena, pero que hoy en la mañana ya había volado y como ellos son sus vecinos, pues a huevo que uno de ellos fue el culpable, así que se ponen a interrogar a los sospechosos. El primero, un vato con facha de duende, jura y perjura que se fue derechito a su casa después de la chamba. La segunda, una morra dientona, no quiere soltar prenda por rollos personales, pero les avienta que tiene un espejote de plata, así que para qué diablos se iba a robar una simple vajilla. Y el tercero, un güey todo pálido con una jeta que ni te cuento, que dice que ni de chiste salió de su casa ayer y que nomás está ahí porque la doña lo sacó a rastras. Y como no hay nada claro, nuestro prota decide meter más su cuchara, así que van a echarle un ojo a sus cantones. Pero el broncón, y lo que no se olían en ese momento, es que ese desmadrito ridículo en el que se metió nomás por aburrido iba a terminar en tragedia. Y aunque al principio Kyle como que no quería, no tardó nada en seguirle el rollo a Aaron en su locura, y así se llevaron a la fuerza a los 3 vecinos a sus casas, mientras piensan que, por cómo se ponen, todos traen cola que les pisen. Y para nuestro prota, esto es puro cotorreo. La primera casa que van a catear es la de la dientona, que en efecto tiene un espejo de plata que está de pelos, que nomás no checa con lo sencillito de la casa, y Aaron se asegura de que la vajilla no esté por ahí. Pero la sorpresota llega cuando se topan con unos calzones de hombre, algo que no debería ser posible, porque se supone que la morra está soltera. O sea, en buen plan, la tipa anda de pata de perro, lo que aquí es un delito, así que intenta hacerse la loca ofreciéndoles un pastelito. Y nomás por eso, el prota decide hacerse de la vista gorda. Y después de eso, se lanzan a revisar la casa del vato pálido, que tiene un montón de novelas de amor, así que le empiezan a echar carrilla diciéndole come libros. Hasta que nuestro prota le echa el ojo a una pulsera entre los libros y decide agandallársela, pensando que al güey seguro ni le va a importar que se la vuele. Lo raro es que, de la nada, el demonio que trae adentro empieza a hacer ruidos extraños y tiene que disimular como que le están tronando las coyunturas, mientras echa madres porque con cualquier descuido los pueden cachar. Y en esas, Kyle le ve la pulsera en la mano y el vato pálido le dice que se la puede quedar si quiere, lo que es más que suficiente para que el prota diga que este compa es inocente. Y por fin, se lanzan a la casa del tipo con facha de duende, y Kyle, bien contento de que se han llevado un recuerdito de cada casa, empieza a meter presión, diciendo que como los otros 2 son inocentes, este a huevo tiene que ser el culpable, y eso hace que el ambiente se ponga tenso, y el prota insiste en que va a revisar hasta debajo de las piedras. Pero más que una casa, el vato vive en un establo donde se topan con una yegua vestida de princesa llamada Char, a la que trata como si fuera su vieja. Obviamente, Aaron no necesita ver más, y nomás le suelta un patadón y se pira de ahí, lo que deja la duda en el aire. Entonces, ¿quién fue el ratero? Y en eso llega la doña, insistiendo en que todo fue un malentendido y que ya encontró la vasija perdida, disculpándose por el mitote. Y los compas se lanzan a la cantina, donde empiezan a echar pestes. Pero justo en eso Kana le pasa su chela con una sonrisota de oreja a oreja, y eso lo deja pensando qué se traen entre manos. Pero se saca más de onda cuando le echa un ojo a la chela y ve que el hielo de adentro tiene forma de flor, así que la morra anuncia, bien orgullosa, que le echó un montón de ganas para lograrlo, y ahora él no puede dejar de pensar que es medio inútil poner un hielo tan chido en una simple chela. Pero con verle la cara de felicidad es más que suficiente para que decida felicitarla y conseguirle esos libros de magia lo más pronto que se pueda. Y en esas, Kana le ve la pulsera en la muñeca y se queda tan fascinada que hasta intenta agarrársela. Así que decide dársela como su regalo, sin entender por qué se emociona tanto por una chuchería como esa. Y Aaron piensa que el vato pálido resultó ser más útil de lo que creía. Pero, volviendo con este güey, se pone a recoger el desmadre que le dejó el prota, pensando que todos son una bola de ignorantes y salvajes, y todavía no le cabe en la cabeza que un simple lobo se haya atrevido a llevarse la joya de la Torre Mágica Blanca. Entre más le da vueltas al asunto, más coraje le da, aunque admite que tuvo suerte de haberle puesto un hechizo de camuflaje para que los libros de magia parecieran simples novelas de amor. Pero sin duda, lo peor fue lo de la pulsera, porque en realidad, él se dio cuenta de todo, y, en el mero momento en que el prota la tocó, decidió atacarlo, pero ese hechizo le hizo lo que el viento a Juárez, como si trajera una especie de escudo, lo que no tiene ningún sentido, considerando que no es un caballero que pueda controlar el aura. Y aquí nos dan a entender que el mismísimo chamuco le echó un paro, pero aunque ya valió con el brazalete, el paliducho este cree que la cosa no está tan gacha, porque su verdadera chamba siempre ha sido andarle echando un ojo a la famosa amada por el maná, o sea, a la señorita Vivian.
Y después de eso, la cámara se va con el prota y Brin, quien se da cuenta de que los soldados de la familia Ferner como que le sacan la vuelta, a lo que Aaron de cotorreo dice que seguro se armaron los catorrazos o algo así, y en esas andan cuando ven que se acerca una carroza, por lo que Aaron piensa que a fuerza es el hijo mayor de los Ferner y se agachan para hacer la reverencia, pero la carroza pasa hecha la mocha y ni de chiste alcanzan a revisarla. Y ahora sí, lo chido empieza cuando llega otra carroza, y descubren que es de un vato súper buena onda llamado Choni, que chambea como el administrador de Karzan y vino a mocharse con la recompensa por haber atorrado a sus malandros. A grandes rasgos, el jaleo termina bien y nuestro compa se va por su lado, pero a Brin nomás no le late, le da mala espina que tanto pez gordo ande cayendo a la ciudad. Pero el desfile de gente importante no paraba ahí, porque de la nada se aparece otra carroza con un don de pelo canoso que ubica al prota por toda la fama que se cargaba y le echa la bendición del dios del sol. Y a Aaron le cae el 20 de que es el famosísimo Jabot y de volada hace la señal de su iglesia, a lo que el otro vato le corrige la plana para que la haga como Dios manda, y le insiste en que ojalá se topen de nuevo, y ya después de eso, se pela. Y ya se veía venir que la cosa se iba a poner buena, porque al ratito caen Nova y Cho buscando al prota, y la doña le dice que ya saqué esa madre. El morro se queda con cara de what, no cacha de qué hablan, hasta que Aaron le pone enfrente un costal con las cholulas de los malandros que se despachó, haciendo que el pobre se le revuelva el estómago y empiece a guacarear, mientras la otra le dice que por fin le puede dar la lana por su chamba. Después de eso, trepan las cabezas a la carroza y le agradece por haber atrapado a esos criminales, porque la neta, eran un verdadero dolor de muelas en Karzan y eran parte de una organización de armas tomar llamada el Lobo Solitario. Lo que hace que al prota le caiga el 20 de que andaban tras Kana y se pregunte si no vendrán más lacras por ella. Y en esas andan, cuando Choni le pide que le recomiende el mejor lugar para echar taco en Cedric. Y aunque la primera idea del prota es mandarlo a la fonda de la mamá de Brin, por primera vez se aguanta las ganas y mejor se lo lleva a un lugar decente con el plan de sacarle la sopa sobre esa organización. Y, ya que llegan, le sirven un manjar de los dioses. Y pues Choni afloja y le empieza a contar el chisme. Le explica que el Lobo Solitario es una de las 3 bandas más pesadas de Karzan, junto con la Daga Helada y el Lindo Conejito, pero que últimamente andan haciendo un reverendo desmadre, como si algo se les hubiera torcido en la cabeza. Lo más cabrón es que su jefe es un tal Philip, que según esto nació en cuna de oro, pero lo corrieron de su casa después de que intentó echarse al plato a su propio jefe. Y lo que de verdad da culo de ese vato es lo calado que es con su territorio. Por ejemplo, una vez unos güeyes de la Daga Helada se metieron a una de sus cantinas y se fusilaron una espada que estaba ahí colgada. Una movida que a nadie le hubiera importado, de no ser porque Philip se puso a cazarlos uno por uno hasta que recuperó su espada. Y ya con esa información, nuestro prota se pone a maquinar y se pregunta si ese tipo verá a Kana como si fuera de su propiedad. Pero tampoco es que le quite el sueño, porque hasta el lobo más feroz se rompe los hocicos y muerde donde no debe, y decide que lo mejor será aventarse un viajecito de jale. Y al día siguiente le cae a Nova, que justo se andaba listando para jalar a Karzan, y le pide un aventón porque tiene unos pendientes por allá. Y aunque a los hombres de la doña no les late mucho la idea, Nova insiste en que no hay bronca, mientras piensa que gracias a este compa se han quitado un chorro de broncas de encima en la fortaleza. Es más, recuerda una vez que, después de varias hazañas bien perronas, le dijo que ya lo podían ascender, pero el prota le contestó que él prefería seguir de capitán de la guardia. Y en ese preciso instante, a ella le cayó el 20 de que este tipo es de esos que nomás no iba a entender del todo, pero que tampoco tenía caso andarse quebrando la cabeza, porque lo único que importaba era mantenerlo en la fortaleza de Cedric y exprimirle todo el jugo a sus habilidades mientras se pudiera.